Libro de Hechos, capítulo 19. No estaba al 100% seguro, hermanos, que su conferencia de misiones está próxima, pero Dios sí sabía. Entonces me los voy a adelantar. A mí no me invitaron a predicar a misiones, pero me los voy a adelantar. Amén, hermanos. Dios es el que pone esto. Quiero compartirles, hermanos, ya lo he hecho en ocasiones, los viajes misioneros de Pablo. Dice capítulo 19, hermanos, si ustedes me siguen con su vista, voy a leer los primeros 10 versículos. Hechos 19, 1 al 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Era hasta el versículo 10, pero vamos a orar. Padre, bendiga la exposición de su palabra, este estudio, este tema tan importante de los viajes de Pablo. Bendígalos, por favor, Espíritu Santo. Necesitamos de su ayuda para que usted nos abra el entendimiento y el corazón, Señor, para empaparnos un poco más, Señor, de lo que es tu corazón, la obra misionera. Ayúdanos, por favor, mi Dios. Se lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3, hermanos, nos habla de los comienzos de Pablo en sus viajes de Pablo, predicando, ¿verdad? Tantas regiones por alcanzar para Cristo. Y Dios, hermanos, salvó a Pablo y desde un principio le dijo: te voy a enseñar a padecer por mi nombre. Predicar la palabra de Dios, hermanos, es padecer por su nombre. Amén. Y Pablo, hermanos, fue salvo. Luego Dios tuvo que prepararlo de una manera muy especial. Con Pablo se tuvo que apartar en sus inicios, ¿verdad? Porque no creían que era convertido, ¿verdad? Después de que anduvo matando a los cristianos, les dice que ya es cristiano, ¿verdad? Y no le creyeron. Pero Dios, hermanos, estuvo trabajando en su vida. Y capítulo 13 nos habla del comienzo de sus viajes misioneros. Y luego el capítulo 18 ya nos adentra un poquito al segundo viaje misionero. Y el capítulo 19, hermanos, ya estamos hablando del tercer viaje misionero de Pablo. Y es interesante, hermanos, hemos aprendido que cuando en la Biblia se repite una verdad, una frase, una palabra, más de 2 veces, es porque Dios quiere que pongamos atención. Y si Pablo realiza 3 viajes, ¿verdad? Hay quienes mencionan que hizo 4 viajes, pero 3 viajes sí están bien marcados en el libro de Hechos y a través de las cartas que él escribe. Pablo, hermanos, está diciendo: se tiene que hacer estos viajes no por placer, sino por necesidad. Hay la necesidad de que en otros lugares conozcan lo que nosotros hemos conocido. Es una bendición, hermanos, que nosotros hemos escuchado el Evangelio. Hay quienes hemos nacido en hogares donde se predicaba el Evangelio, se anunciaba el Evangelio desde que éramos pequeños.
Pero hay otros lugares en el mundo, hermanos, que nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús ni lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hay lugares en el mundo donde todavía no tienen un versículo de la Biblia traducida en su idioma original de ellos. Hay necesidad, hermanos, y si usted se adentra a estudiar la vida de Pablo, usted tiene que hacerlo con un corazón dispuesto a decirle: Señor, Pablo ya no está, pero aquí estoy yo, Señor. ¿Qué puedo hacer yo todavía en la obra misionera? ¿Hasta dónde puedo llegar con tu ayuda y tu bendición? ¿Hasta dónde puedo alcanzar a otros? La Biblia nos dice que debemos hacerlo en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. No es tarea nada más del pastor, no es tarea de los líderes de la iglesia, de los que tienen un ministerio, de que ellos son los únicos que deben de evangelizar. Es tarea de todo aquel que ha sido salvo por gracia. La salvación, hermanos, es gratis, pero tenemos una tarea que hacer: llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dice el capítulo 18, hermanos, versículo 20. Capítulo 18, versículo 20, nos dice la palabra de Dios ahí. Estamos un poquito en el segundo viaje misionero. Voy a regresar aquí, capítulo 18, versículo 20. 19 dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Y fíjense lo que dice ahí, hermanos: si Dios quiere. Y zarpó para Éfeso. Aquí está hablando ya, terminando lo que se conocería como el segundo viaje misionero de Pablo. Y hay gente interesada en ese segundo viaje de Pablo, y le dice a Pablo: Pablo, quédate más, quédate más. Y aquí nos dice el relato que él dijo, dice que él no accedió, él no quiso. Dice: tengo que ir para pasar una fiesta allá en Jerusalén. Se menciona la fiesta de Pentecostés. Tengo que ir a Jerusalén, pero si Dios quiere, volveré. Hay gente, hermanos, que cuando uno le empieza a hablar la palabra de Dios, y usted lo ha experimentado, si usted es alguien que continuamente está presentando el evangelio, hay gente, hermanos, que le va a decir: sígueme hablando, sígueme hablando. A veces ya es horas de la noche y esa persona sigue. Estábamos en esa comunidad que les menciono, hermanos. Este hombre que es médico, ahí en la comunidad, se dio cuenta que andaba un pastor en su localidad y fue a buscarme a las 8 de la noche. A la gente ahí a las 6 se duerme y a las 5 de la mañana ya andan arreando las vacas y todo. No hay mucha electricidad, entonces se aprovecha la claridad del día. Ya para las 6, 7 de la noche ya se está oscureciendo, entonces ya hay que estar acostados. Y ya nos estábamos preparando para acostarnos cuando llega este hombre y dice: ¿puedo hablar con el pastor? Y ya digo: sí, podemos platicar. Nos arrimamos unas sillas ahí en el solar, y por ahí de las 11 de la noche él se sacude la pierna, dice: ay, algo me pegó. Y se sacude, y yo prendo el celular por la lámpara. Dije: un alacrán. Y sí, iba un alacrán ya para allá, bien contento de haberle picado al Señor. Y me paro yo, lo piso, ¿verdad? Mato el alacrán. Y yo estoy esperando que el Señor empiece. Y él está así, me siento, y él me dice: sígame hablando, sígame hablando. Cerca de la 1 de la mañana se levanta de su silla, me dice: ahora ya soy hermano en Cristo, ¿verdad? Me da la mano y me abraza. Oh, hermanos, va a haber gente dispuesta. A veces vamos la primera vez o la segunda o la tercera a evangelizar, nos hacen mala cara, nos cierran la puerta y bien fácil nos desanimamos. Pero este tipo de gente, hermanos, vale la pena, y nos anima, nos inyecta y nos dice: síganlo haciendo, vuelvan a venir,
vuelvan a venir. A veces nosotros decimos, si Dios quiere, usamos esa expresión así como bien espirituales, si Dios quiere, ¿verdad? Como cuando le invitan, hermano, no ha dejado de asistir a la iglesia, ¿por qué no va el domingo? Si Dios quiere, voy a llegar. No, hermanos, Dios sí quiere que llegues. Si Dios quiere, hermano, y hay cosas en las cuales Dios quiere que usted y yo vivamos. Dios quiere que usted y yo vivamos orando por misiones, amén. Que la palabra de Dios corra para que se siga predicando el evangelio. Dios quiere, hermanos, que usted y yo sigamos orando por los misioneros. Orando por los misioneros. Y en ocasiones llorando con ellos también, hermano. Dios quiere, hermanos, que usted siga orando para que la palabra de Dios siga siendo impresa y traducida a otros idiomas, para que llegue la palabra de Dios a aquellos lugares donde nunca ha llegado la palabra de Dios. Dios quiere, hermanos, que usted siga pidiendo y rogando al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Dios quiere, hermanos, que todavía alguien diga, heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Dios quiere todavía seguir escuchando, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios quiere, hermanos. Dios quiere que usted, papá, mamá, enseñe a sus hijos a servir a Dios. Los llame Dios o no los llame Dios, usted los enseña a servir a Dios. Porque o servirán a Dios en esta vida o servirán al mundo en esta vida. Y el mundo va de la mano con Satanás, con el diablo y sus demonios. Dios quiere, hermano, que usted se consagre cada día más. Todavía más de 3 millones nunca han escuchado el evangelio. Todavía existe esa cantidad, hermanos. 3,400 idiomas no tienen un versículo de la palabra de Dios. Los musulmanes, hermanos, están avanzando con su doctrina. Los mormones, hermanos, están superando hoy en día a los bautistas, cuando antes los bautistas eran los que más misioneros mandaban. Estados Unidos se está llenando de mezquitas. Tengo una familiar que ahí en Portland puso un negocio y está teniendo éxito en su negocio. A ella yo nunca la había visto con falda, y ahora que le visito a su negocio para presentarle a mi familia, la vi bien vestida y dije, wow, ya se convirtió a Cristo. No, ella vende comida para los musulmanes. Tiene su negocio, es comida para que este tipo de gente consume, y ella se está adaptando, y ella sabe bien que no van a llegar clientes si ella anda mal vestida. Y yo digo, ¿cómo es posible que una mujer ha escuchado del evangelio pero no se ha entregado, sepa identificar y decir, bueno, estos hombres no se van a acercar a mi negocio aunque les ofrezco la comida que ellos comen? Porque estos hombres están bien convencidos que la mujer debe de vestir bien. Y ahí está mi familiar vendiendo comida para ellos y teniendo éxito. Ahora yo tengo miedo de que un día ella se convierta al musulmán, a esa doctrina. Sigo orando por ella. Pero hay necesidad, hermanos, está avanzando, y ella me comentaba, la vez pasada que le visitamos, me comentaba y decía, Fernando, aquí estoy rodeado de este tipo de gente que adora a Alá. Hace poquito llegaron de Medio Oriente, llegó un hombre que ella decía, yo siento que era su líder supremo, porque lo trataban como príncipe, y se entraron a venir a la puerta, le movían la silla y le ponían tanta atención. Cuando él decía una palabra, todos estaban ahí atentos. Y yo decía, pues ten cuidado también, porque a veces traen bombas. Porque, hermanos, si la gente no se convierte a ellos, para ellos somos infieles. Y todos los que no se conviertan a ellos tienen que morir. Y para ellos es un privilegio ponerse bombas y morir con los infieles. Y tú y yo, hermanos, Dios no nos ha pedido que nos sacrifiquemos de esa forma,
Simplemente ha dicho, levántate, ve el sábado a las 3 de la tarde, la iglesia sale a ganar almas. Ve el martes, la iglesia sale a llevar y a cumplir la gran comisión. Siga participando para misiones, porque es nuestra responsabilidad. Amén. Capítulo 19, hermanos, versículo 7. Bueno, versículo 1 dice ahí: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hermanos, Pablo regresó a Éfeso porque Dios quiso. Amén, hermanos. Dios quiso que Pablo regresara a Éfeso. Y es interesante, hermanos, si se estudia la ciudad de Éfeso, hermanos, y la situación que Éfeso, en la cual vivía, hermanos, era, según los comentaristas, Éfeso, hermanos, era la ciudad, era una cueva de Satanás, literalmente, llena de demonios, idolatría a más no poder, pecado que va a la mano con la idolatría. Lugares idólatras, hermanos, difíciles de poder predicar la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que Pablo, él dijo, ahora entiendo cuando él dijo, si Dios quiere, regreso a Éfeso. Si Dios quiere. Porque es más fácil predicar allá donde nadie me dice nada, donde todo lo único que puede decir es, no me interesa. Pero llegar a un lugar como Éfeso, qué difícil. Michoacán, hermanos, está lleno de lugares parecidos en cuestión de idolatría. Levantar iglesias fuertes, hermanos, de Michoacán está en chino. Y si no me la cree, venga, ayúdenos. Vamos a levantar una obra. Ahí en la región donde estamos los domingos predicando, hermanos, hay gente, jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, sirviendo a la religión tradicional directamente en el Vaticano. Van y vienen. De cada 10 familias, uno es sacerdote en esa región. Están entregados. No tan fácil, hermanos, podemos llegar y predicar el evangelio. Luego se cierran, luego atacan. Uno orando y diciéndole a los hermanos, hay que orar por nuestra colonia, mínimo que la colonia conozca aquí de Cristo. Lo hemos hecho casa por casa ya 2 ocasiones, pero la gente pareciera ser que entre más vamos, más se enojan. Y la última vez dijeron, estamos orando y vamos a juntar firmas para sacarlo. Antes de este viaje falleció una niña. Sus papás le compraron una moto a la niña de 13 años, y la niña andaba con su hermanita y una prima paseándose los domingos. Pasaban afuera, yo dándole enseñanza, y yo me acuerdo haberla visto pasar y luego regresaba ahí. Los abuelitos de la niña, pues, he tratado de hacerme los amigos, pero luego de repente me dan la noticia: se accidentó en la moto, murió la niña, la que iba atrás se abrió su cráneo, está gravemente en el hospital, y la más chiquita que iba más atrás perdió la noción. Estuvimos orando, los hermanos le juntaron una ayuda para la que estaba en el hospital, porque estaban pidiendo ayuda. El domingo pasé yo a entregar esa ayuda y estaba lleno ahí el lugar. Yo no me acordaba que hacen novenario y terminan un novenario y hacen una comida. Y ahí estaba la gente, toda la gente que ha dicho que no nos quiere ahí estaban, y otros familiares. Yo iba a entregar el sobre nada más a los abuelitos de la niña, pero antes de bajarme de la camioneta le dije a mi esposa, le dije a mis hijos, oren por mí. Voy a entregar el sobre, pero Dios me está diciendo que les predique. Si me ven, si me dan permiso de predicar, me van a ver ahí en medio de la gente predicando, y es cuando quiero que estén orando por mí. Yo sabía que Dios me estaba diciendo, Fernando, mira, están todos sentaditos, están todos con la pena, la tristeza, predícales. Y yo decía, Señor, no,
es que ellos están sentaditos porque están esperando la comida. Pero llegué, le dije a la abuelita, ¿me da permiso de dar unas palabras de la palabra de Dios a toda la gente aquí? Y me dijo, sí, pastor, dice, adelante. Nada más deje que terminen el programa del novenario y sigue usted. El coro de la iglesia católica estaba ahí cantando, un buen coro, por cierto. Eran himnos, hasta se parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. Yo dije, me van a acompañar ahorita que pase. Y no, hermanos, nomás me vieron con la Biblia, me puse en medio y empecé a predicar. Se fueron todos. No llevaba ni 10 minutos cuando dos hombres se meten gritando, ¿quién le dio permiso? ¿Quién le dio permiso? Cállese, cállese, ¿quién le dio permiso? Y se me acercaron enfrente de mí y uno de ellos me dijo, cállese. Yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás deteniendo que gente escuche cómo llegar al cielo. Nosotros ya lo sabemos. Eso ya nos lo han dicho nuestros líderes. Le dije, también te han dicho que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y uno de ellos me dice, yo soy hijo del diablo. Cállese. Volteé a ver a la que me había dado permiso y ella nada más estaba apenada. Eran sus nietos. Estaban muy agresivos. Yo dije, Señor, déjame dejar la puerta abierta. Le dije a estos hombres, me voy a calmar porque yo predico de un Dios de paz. Me voy a calmar. Y por respeto a la señora, me detuve. Y cuando me salí, unas personas me daban las gracias. Gracias por lo que predicó. Gracias. Va a haber oposición, hermanos. ¿Qué tan dispuestos estamos? Pablo, hermanos, llega a Éfeso, lugar de mucha oposición. Dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué, hermanos? Del reino. Antes, hermanos, de este acontecimiento nos aparecen unos hombres que habían escuchado el mensaje que predicaba Juan el Bautista, pero no eran salvos. Pablo les confirma, ¿verdad? Les habla, ya se llevó a cabo la redención. Cristo ya vino y murió en la cruz del Calvario. Dijo, consumado es. Ya todo está pagado. Ahora creed en Él y seguirle. Y la gente, dicen que eran 12 hombres, y se entregaron a Cristo. Y vino el Espíritu Santo a ellos. Y empezaron a su vida, hermanos, a ser diferente. Pablo llega a la sinagoga y empieza a predicar por espacio de 3 meses. Después de 3 meses, dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, ¿qué dice, hermanos? El camino delante de la multitud. Ponga atención ahí esa expresión, maldiciendo el camino. Camino es con C mayúscula, ¿verdad? Está hablando de una persona. ¿Maldiciendo a quién? Es fuerte, hermanos. Pero no es la primera vez que los judíos maldijeron a Cristo. Tiempo atrás dijeron allá cuando estaban, crucifíquenle, crucifíquenle, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pablo, hermanos, estaba entregado y él quería que los suyos, o sea, el pueblo judío, fuera salvo. Y él iba vez tras vez, vez tras vez. Había resultados en ocasiones no había resultado. En esta ocasión dice que se enojaron tanto que maldijeron a Cristo. Y Cristo mismo dijo, no los rechazan a ustedes, rechazan a mí. Tú nada más cumple con ir y llevar el evangelio. Con el pastor ahí en Glaston, en estos sábados que hemos salido a evangelizar, llegamos a un área. El pastor sí me dijo, hermano Sinson, dice, ahí está un letrerote en los apartamentos. No soliciting. Y un montón de palabras que esas ya no las entendí, pero en rojo. No las entendí, pero sí dije, aquí no van a querer, ya nos están.
Pero el pastor decía, hermano Sinsun, dice, ¿cómo extraño México? Allá todavía no hay estos letreros, ¿verdad? En las colonias para entrar. Le dije, no, todavía no. Dice, pues vamos a entrar. De antemano ya sabemos que puede salir alguien. Y la primera puerta, hermanos, salió una mujer altota, americana, pero bien enojada. Y le empezó a insultar al pastor. Y ahí vamos para atrás, ahí vamos para atrás. Y el pastor nada más, ok. Y vamos para atrás. Ella agarró su teléfono y empezó a decirle, voy a llamar a la policía. Y nos enseñó el letrerote que había ahí. No era la forma de decirlo, pero hay oposición, hermanos. Hay oposición. Y conforme más pasa el tiempo, hermanos, más oposición va a haber. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Callarnos? Hermano, la palabra de Dios tiene poder y Él con su poder dijo, sea la luz, y fue la luz. Él pudiera decir, conviértase y convertirse. Pero eso lo dejó para que nosotros lo predicáramos. La oposición. La gente, hermanos, se está endureciendo y la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar por el aumento de la maldad. Ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Usted y yo, hermanos, ya no nos podemos dar el lujo de planear nuestros proyectos de vida y decir, ya me veo en 30, 40 años realizando mis proyectos. Hermano, atienda el proyecto de Dios. Atienda el proyecto de Dios para la salvación de este mundo perdido. Dice el versículo 9, Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó, ¿qué dice, hermanos? A los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dice la Biblia, hermanos, que Pablo tuvo que, después de esa discusión en la sinagoga, ya para ese entonces ya había discípulos de Cristo y él tuvo que separarlos. Es importante, hermanos, que por predicar la palabra de Dios, y aunque haya oposición, va a haber gente que diga, hábleme más. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cómo Dios quiere que viva? Y por lo regular ese tipo de gente se convierten en discípulos, que llenan toda la palabra con la forma de vivir de ellos, llenan toda la palabra de un verdadero discípulo. Alguien que sigue al maestro, y el maestro es Cristo. Dice que tuvo que separarlos, hubo separación. Hermanos, los discípulos de Cristo debemos separarnos de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Debe haber una separación, hermanos, tajante. Los discípulos de Cristo, hermanos, no deben de tener bebidas alcohólicas en sus hogares. Los discípulos de Cristo, hermanos, ya no deben de decir malas palabras. Los discípulos de Cristo, hermanos, y ya sabemos cómo debe de vivir un discípulo de Cristo. Debe de haber una separación. Dice que los separó. Y dice, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, que quiere decir tirano. Este hombre, hermanos, se cree que tenía esa escuela de filosofía y la alquilaba para que nuevos maestros con otras enseñanzas pudieran impartir ahí. Recuerden, hermanos, Pablo en cierta manera económicamente él se valía para sus gastos por un oficio que era muy, ¿cómo se dice? Muy productivo en su tiempo, hacer tiendas. Él no sabemos si fue contrato o si le prestaron la escuela,
Pero según los datos que hay, hermanos, esa escuela Pablo la usaba de 11 de la mañana a 4 de la tarde, cuando estaba el calor más fuerte y cuando los alumnos normales de esa escuela no asistían por el calor. Era cuando Pablo decía: todos los que son discípulos, aunque haya calor, tenemos que venir a escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice: así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban, dice el versículo 9 al final también, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela. Discutiendo, ¿qué dice? Cada día en la escuela. La palabra ahí, discutir, está hablando de enseñar. Cada día enseñaba en ese lugar, prestado o alquilado, no sabemos, pero cada día lo hacía, y por espacio de 2 años. Los discípulos de Cristo, hermanos, se deben de entender, hermanos, que no solamente es unas horas el domingo en la mañana, unas horas el domingo en la tarde, unas horas entre semana, hermanos. El discípulo de Cristo debe de escuchar a su maestro todos los días, para poder hacer frente a la oposición, para poder hacer frente al desánimo, para poder hacer frente aún a la enfermedad. Es que me duele esto, no voy a ir a la iglesia. Y dice un pastor, ¿verdad? Si fuera lunes, si te doliera, te ibas al trabajo de todos modos. Ay, es que ando muy cansado. Si fuera lunes, te tenías que ir hacia el trabajo. Los discípulos de Cristo entienden que deben de ser enseñados con la palabra de Dios todos los días. Pablo, hermanos, traía un trasfondo religioso muy marcado. A él desde niño le enseñaron las Sagradas Escrituras. ¿Sí estamos, hermanos? Él era judío. Y allá en el libro del Antiguo, en los libros del Antiguo Testamento dice: y les enseñarás a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Luego Josué dice: nunca se apartará este libro de tu boca. Luego el salmista nos dice: cuán deliciosa es tu palabra, Señor. Pero a veces para nosotros, hermanos, no le encontramos sabor, no le encontramos delicia. ¿Por qué? Porque comemos allá de vez en cuando. Porque llegamos a la iglesia y esa historia ya me la sé. Pablo anduvo de misionero, ya me la sé. Pero lo que usted no sabe es que el Espíritu Santo usa su palabra, y su palabra es inagotable. Cada vez que uno se meta con un corazón humilde delante de Dios, Dios le va a enseñar algo nuevo. Y para eso se va a la escuela, hermanos, para aprender algo nuevo. Como cristianos, hermanos, tenemos la escuela, el aula principal es la iglesia local. Tenemos al Espíritu Santo como maestro. Y tenemos el libro de texto más vendido en el mundo y más traducido a más idiomas en el mundo. Lo tenemos en formato de papel y en formato digital, ya para que no se me desanime uno que otro por ahí. Lo tenemos en forma audible. Lo tenemos en forma de relatos históricos para que los niños aprendan historias bíblicas. Pero muchas veces lo que no tenemos es la disposición de sentarnos a la escuela a aprender. Y luego por eso repruebas en la primer examen, en la primer prueba que venga, valga la redundancia, en la primer prueba usted reprueba. Eso lo entendí, hermanos, cuando yo iba en la escuela. De 5º grado a 6º grado, yo llegué bien contento. Y ya llevaba 3 meses en 6º grado.
Y el maestro me dice, Fernando, necesito hablar contigo. Tú no debes de estar en sexto grado, tú debes de estar en quinto grado. Le dije, no maestro, ya estuve en quinto grado el año pasado, ahora debo estar en sexto grado. Dijo, sí deberías estar en sexto grado, pero debes estar en quinto grado. Y necesito que venga tu mamá. Y le digo, ¿por qué, maestro? Porque yo no sé, dice el maestro, porque yo no sé cómo es que te pasaron a sexto grado si faltaste 158 veces el año pasado. 158 veces. Son 180 días de clases. Y yo dije, ese será problema, maestro, entonces. Y que me regresan a quinto grado. Mi mamá dijo, hijo, ya no estás para que te pegue, entonces no te voy a apuntar en quinto grado, te voy a dejar sin estudiar y te vas a ir con un tío a trabajar con él. Él se sale a las 5 de la mañana y llega a las 6, 7 de la noche, todo el año. Y si quieres volver a estudiar, búscale tú para que vuelvas a estudiar. Unos vecinos tuvieron que ayudarme a convencer a mi mamá al siguiente año para que me volviera a apuntar en quinto grado. Pero en la vida espiritual, hermanos, Dios ya nos ha dicho qué hacer. Pero no queremos ir a la escuela. Y si vamos, no queremos hacer la tarea. Y si vamos, nada más estamos picándole con el lápiz al compañero, cuqueando. Ahí te hablan, es para ti. Y luego, ¿por qué nos decimos, Señor, por qué no he crecido? ¿Por qué no he pasado de grado? Tu palabra dice, debiéndose ya maestro, tener necesidad de que me den un chupón todavía. Pablo, hermanos, ya el tiempo se me fue, hermanos, 2 minutos nada más. Pablo separó a los discípulos. Pablo les enseñó por 2 años. Pablo estaba convencido. El segundo viaje misionero, Pablo les dijo, si Dios quiere, regreso a Éfeso. Dios quiso y lo regresó a Éfeso. Se quedó por 2 años y todos los días enseñaba. Pablo no sabía qué tiempo iba a poder estar en Éfeso y si iba a volver a regresar. Pero él aprovechó. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dejado en un Éfeso espiritual, en un mundo lleno de maldad. Nos ha dejado en la escuela, la iglesia local. Y Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré por vosotros. Y dice la palabra de Dios, y cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Mi maestro viene, hermanos, y me debe de encontrar en la escuela. Y me debe de encontrar haciendo la tarea. Me debe de encontrar enseñando a otros. Hubo fruto, gente fue sanada. Usted termine de leer el capítulo, hermanos, gente fue sanada. Que aún los pedazos de tela que le sobraban a Pablo de las tiendas que hacía, la gente los agarraba y se los llevaba y se los ponía a los enfermos y los enfermos eran sanados. Algo parecido como Pedro, que con la pura sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Algo parecido como el Señor Jesucristo, que aquella mujer dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Y no es que era el borde del manto del Señor Jesucristo, ni la sombra de Pablo, ni los pedazos de tela que le sobraron a Pablo. Era Dios sanando para abrir su corazón para el evangelio. Porque estaban tan arraigados y Satanás los tenía tan esclavizados que solamente ellos, experimentando una sanidad física, iban a decir, hay alguien más poderoso que Satanás. Y no es Pablo, no es Pedro, es Dios. Sígame hablando. Sígame hablando. Ayer en el evangelismo, termino con esto, hermanos, el pastor de Oregon tuvo que salir, me dejó encargada la iglesia, a ver si llegan a oír los hermanos. La semana pasada me dejó encargada la iglesia. Ayer salimos al evangelismo y ya uno va así como, ay, ahorita a ver quién nos sale.
y estaba un hombre lavando su camionetita. Me paro, le digo al pastor Guerra, aquí, y ya me paro, empiezo a hablar con este hombre. Lo vi y cuando empezó a hablar le dije, ¿eres de Guatemala? Y dice, ¿cómo sabes? Le dije, y no me digas que habla chu, su lengua, una de sus lenguas. ¿Y cómo sabes? Le dije, es que conozco familias que hablan chu y son de Guatemala y son pareciditos y hablan parecido. Le dije, ¿me dejas hablarte de la palabra de Dios? Dejó su trapo a un lado y él se me queda viendo y me dice, yo necesito a Dios. Yo necesito cambiar. Mis abuelos en Guatemala me dicen, no quiero que cambies de religión, hijos, van a llegar y te van a hablar. Con una Biblia van a llegar a tu casa, no cambies de religión. Dice, pero no es la primera vez que usted viene y me habla de la palabra de Dios, ya me han hablado otros amigos. Y cómo me gusta escuchar la palabra de Dios. Y quiero cambiar. Le dije, bueno, deja primero que Cristo entre en tu corazón. Y pudimos guiar a Cristo. Se llama Mateo. Les pido de sus oraciones. Quedó de llegar hoy a la iglesia. Pero la gente, hermanos, está esclavizada por Satanás. Y a nosotros Dios nos manda a la escuela y luego de la escuela nos deja tarea. Vayan y háganla. Por tanto, ir y hacer discípulos. Fueron los viajes de Pablo, hermanos. Pablo no viajó por placer. Viajó porque era la voluntad de Dios que él viajara. Tuvo discípulos y con esos discípulos hizo un equipo y con ese equipo impactó aquel mundo entonces conocido con el Evangelio. No lo hizo Pablo solo, lo hizo con discípulos, con alumnos que decían, ya reprobé, pero no le hace, regreso a la escuela otra vez. Tuve 158 faltas, pero regreso otra vez a la escuela. Amén, hermanos. No se van a acordar del mensaje, pero sí de mis faltas, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, pido tu bendición